El telos. Primera parte. Con sus agudas respuestas, Jesús demostró cuál era su actitud consciente de poder. ¿Es que puedes perdonar pecados?, le preguntan los fariseos cuando le oyen decir al paralítico, a quien 4 habían metido por el techo a una casa en Cafarnaúm, que sus pecados eran perdonados. Os demostraré que tengo ese poder, es la respuesta efectiva de Jesús. Dice el paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. La implicación es que el paralítico no podía haber sanado a menos que sus pecados le fuesen perdonados, y se hubiese modificado su estado interior al restaurarse el contacto con la verdad. El paralítico se levanta al punto, toma su lecho, el mismo que un momento antes se llevaba entre 4. Sí, 4 y él mismo un desválido. Ahora lo lleva uno, él mismo, y camina a la vista de todos los demás. No como llegara, descolgado por el techo a causa del mucho gentío. El cambio externo refleja la transformación interior. Mientras estuvo sumido en lo que era, cuando el gentío no le dejaba ver la verdad, nadie se fijó en él. Pero ahora marcha adelante o al frente de todos. ¿Por qué? Porque sus pecados le fueron perdonados, anulados, hechos trizas, como se hace trizas un pagaré. Así, sus acusadores internos no pueden ya decirle que es un ser insignificante, sin la menor importancia. El gentío que hasta entonces le impidiera acercarse a Cristo, ahora le ve andando adelante, ante Él, y también ante ellos. No ya como un ser pasivo, sino erguido y activo. Ya no está acostado, tendido en la pesada horizontal del tiempo, sino que se yergue a la luz de lo eterno. Como un relámpago, su situación en el tiempo ha cambiado a una eternidad, en la que el hombre, lejos de permanecer postrado, se yergue gracias al perdón de sus pecados. Porque la eternidad, que es plenitud, ha de estar siempre perdonando su pobreza, al tiempo, ha de estar perdonándole su desdicha, su incapacidad de imitar las cosas eternas. Y así también es como el Cristo eterno perdona a los hombres sus pecados, siempre que tengan fe. Y tener fe es tener visión. La fe es el poder de mirar hacia arriba. Cuando el paralítico y los 4 que le llevaban no pudieron acercarse al Cristo a causa del gentío y treparon al techo y lo abrieron, ¿no se dice acaso que Jesús percibió su fe? ¿No es acaso la fe descubrir el techo, trepar y hacerle una abertura? Y, ¿no es hacer una abertura en el techo romper lo que nos impide mirar a lo alto? Cristo percibió la fe no solamente del paralítico, sino también la de los 4 que le llevaban, los que treparon y abrieron el techo llevando consigo al inválido. Descubrieron el techo donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pero Cristo, al percibir su fe, se dirige solamente al paralítico, pues los 5 no están unidos por la misma fe. Segunda parte. La enseñanza esotérica indica que existe la posibilidad de un cambio preciso en el ser humano. Esto es evidente y claro. La hallamos en aquellos fragmentos de la enseñanza de Cristo que se han preservado. Pero, ¿en qué consiste este cambio? Es muy difícil precisarlo. Los evangelios son los libros más difíciles de entender. Podemos ver que gran parte de la enseñanza de Cristo está velada en la forma de parábolas. Y él mismo da sus razones para hacerlo así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 13. Y es que las parábolas contienen un significado esotérico, y esto quiere decir sencillamente, un significado interno.
También Cristo emplea algunas veces una elevada forma de paradoja. Sin embargo, es bastante claro que constantemente habla de una transformación precisa, exacta. Y los fragmentos de una enseñanza tan difícil de entender, y que trata de cómo lograr esta transformación, están dispersos y no en un orden claro. Al parecer, la idea es que, tal cual es, el hombre no constituye un ser completo, que es como una casa a medio construir, y que para completarse es preciso demoler y reconstruir. Por otro lado, tiene que desaprender mucho de lo que ha aprendido. Mucho de lo que en él es inútil o falso hay que quitárselo. De este modo se transforma. Se hace un nuevo hombre. Esta finalidad, esta transformación del hombre puede tomarse como el blanco al cual apuntar. Puede que uno jamás lo vea y que nunca lo logre. O puede que tenga mala puntería. Pecar es errar el blanco. El término griego, amartano, significa, efectivamente, errar el blanco. Pero se ha traducido como pecado. Se trata de una palabra que se empleaba en ballestería cuando el tirador no daba en el blanco. Parece claro, entonces, que no podemos entender correctamente la idea del pecado a menos que logremos alguna idea del blanco a que hemos de apuntar. Pecar es errar el blanco. Pero, ¿qué es el blanco? Resulta evidente que la causa del pecado es la existencia de este blanco, pues si no hubiese blanco al cual apuntar, no habría que errar, no habría pecado. Y, efectivamente, Pablo dice que, de no haber existido los 10 mandamientos, jamás hubiera el pecado. Fueron los mandamientos los que le hicieron pecar. Es una idea alarmante. Como en el mito de Adán y Eva, fue la prohibición de comer, alegóricamente, del fruto del árbol del bien y del mal, lo que motivó el pecado original y la caída del hombre. De algún modo cerró el blanco. A propósito del 10º mandamiento, no codiciar, Pablo dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Ni siquiera hubiese sabido que hay algo llamado pecado. Lo supo en virtud de la ley. Da a entender que era vivaz y que vivía contento sin la ley, pero que cuando llegó el mandamiento, el pecado cobró vida de él. Pablo murió. Sea cual fuera el sentido con que escribió esto y los versículos subsiguientes, podemos, de todos modos, darnos cuenta de que Pablo hizo de la ley, de los mandamientos, su blanco. Y de su cumplimiento, de su propósito, su puntería. Pero Pablo dice más, y más de una vez. Afirma que nadie podrá jamás cumplir los 10 mandamientos y que la ley no puede salvar al hombre, sino condenarlo. Y dice que Cristo vino a hacer lo que le era imposible a la ley. En Romanos, capítulo 7, advierte Pablo que la ley es espiritual. Versículo 14. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Versículo 25. Porque, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Tomemos nota de la manera como emplaza el sentimiento de yo en el hombre interior y no en el externo, el carnal. No llama yo a la carne. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Versículo 18. Pablo se divide en el hombre interior y el exterior. De suerte que también dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Versículo 19. Muestra 2 sentidos distintos del yo. No es un mismo yo el que quisiera y no hace, o que no quisiera y hace. Llamemos a uno de estos, ello, o lo, o la. Entonces tendríamos
porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto se hace. Así queda claro, pues enseguida añade, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, versículo 20. Se hace, lo hace, pero no es él, no es el yo. De modo que llega a la conclusión de que esta parte de sí que hace lo que él no quiere, que no hace lo que él quiere, es la parte a la cual puede decírsele, esto es no yo. A través de esto, se retira de ello el sentir del yo, para concentrarse en el hombre interior. Al comienzo del capítulo 8, se dice que los mandamientos fallaron en su propósito de librar al hombre, porque nadie los podía guardar, y que Cristo vino a hacer lo que era imposible a la ley. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, versículo 4. El telos es librarnos. Porque el fin, telos, de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 4. El blanco es el fin, telos, y esto es, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Nadie puede comenzar con la ley. Toda la enseñanza de Pablo trata de la formación de Cristo en nosotros. Entonces se hace muy natural guardar la ley.